Radio Utopics, compas en sintonía. No está disponible en México todavía debido a esta parte de relacionarla directamente con las primas, con esa parte de la familia que alguna vez también fue muy satanizada. Pero algo importante es que todo lo que nosotros podemos lograr es principalmente para curar y sanar a la Pachamama. ¿Por qué? Porque esta semilla, dentro de la oscuridad de la tierra, va a empezar a sanar la tierra. Ya lo ha hecho, hay estudios en Chernobyl, donde todos sabemos que ocurrió un desastre nuclear, que hoy, si bien lo que se ha sembrado no es para consumo humano, ya empieza a haber vida. Es una de las plantas que se ha utilizado en esta remediación de la tierra, tanto en Ucrania como en la parte de Rusia, de Chernobyl. Y esto nos va llevando a que si es una planta que puede absorber residuos como el cesio, como el estroncio, que son materiales radiactivos que dejaron gris a una ciudad, que dejaron sin vida a una ciudad, y esta planta nos está ayudando a regenerar toda esta parte que no podría ser por la Pachamama mexicana, tomando en cuenta que nosotros somos literalmente el centro y el regulador de la temperatura a nivel mundial. Pues bien, la semilla del hemp podríamos ayudar a separar toda esta estigmatización con este tipo de foros, dando los principios y las propiedades de la semilla, pero creo que lo más importante es entender que no hay semilla mala. Todas las semillas que da y que se dan para la tierra es porque la naturaleza así las necesita y así está establecido. Hablar del hemp y de la semilla del hemp es hablar de un sistema de historia de miles de años. Se cambia, por ejemplo, las cuerdas de las velas, como la misma fortaleza que la tierra puede generar en una planta, desde la parte de la semilla, no solamente nos va a ayudar a tener una fortaleza, a tener un sistema de recreación en la cuestión de cambiar el tipo de vestimenta, ropa más fresca, ¿no? La podemos utilizar también en la parte de la construcción, absorbe el CO2. Literalmente el hemp es una semilla muy benévola para todo y para todos nosotros. Si bien se los acabo de decir, no genera cannabinoides, que quiere decir que simplemente está hecho para uso industrial. ¿Cuántos usos tiene? O tiene un aproximado de 55,000 usos. Todo lo que podemos y todo lo que conocemos lo podemos hacer de manera tan fuerte que yo creo que potencializar nuestros suelos, potencializar nuestros alimentos, nos ayudaría a volver a ser esa cultura con ese grado de vitalidad que siempre ha sido, por ejemplo, la cultura mexicana. ¿Qué es lo que se necesita para que esta semilla vuelva o regrese de manera específica a lo que son los suelos mexicanos? La concientización. No es mala, al contrario, es buena, es muy benévola, sirve para alimentarnos nosotros, sirve para alimentar la tierra. En la parte de su crecimiento sirve para regenerar suelos. Estaríamos hablando de la parte de la fitorremediación, en la parte de su transformación podemos hablar también de la parte de la construcción, viviendas frescas a pesar del clima, no pueden regular la situación térmica, no tiene, o más bien su índice de deflamación es todavía mucho más alto que el del acero. Entonces, podemos ver que el hemp como tal, lo que podría ser cáñamo industrial, va a servir y va a estar sirviendo durante más de 100 años para absorber el CO2, para fitorremediar. ¿Por qué? Porque incluso los materiales para construcción siguen
generando la parte del secuestro del CO2 y la parte de la regeneración de la tierra. Entonces, nosotros como Asociación Mexicana de Hemp agradecemos este tipo de foros, este tipo de espacios para dar a conocer las propiedades de una semilla tan benévola, pero también tan necesaria en estos momentos que estamos viendo cómo los químicos han ido destrozando poco a poco nuestros suelos, cómo los químicos han estado invadiendo de manera muy precisa. Compañeros que han hablado, por ejemplo, de la parte transgénica del maíz, que el hemp ayuda y potencializa todos los nutrientes que tiene el maíz para nosotros, entonces nosotros estamos en esas vistas. Y con base a eso nosotros también estamos preparando lo que es la Expo Hemp 2027 y esperamos que nos puedan acompañar, va a ser dentro de la Ciudad de México, vamos a tener obviamente expositores con todos los productos que se pueden realizar con hemp a nivel internacional, porque eso es lo que es, ¿no? Si México no la ha sembrado, México no la ha procesado, pues vamos a mostrarle qué es lo que se puede hacer y por qué es una planta tan benévola, tanto para la construcción, para la parte textil, para la parte de la sustitución de plásticos y sobre todo para la parte de la fitorremediación, que es lo más importante en estos momentos para recuperar esos nutrientes de la tierra que tanto necesitamos nosotros para nuestra alimentación como para las próximas generaciones. En verdad, nosotros, bueno, yo como directora de proyectos agradezco el espacio, agradezco la invitación y la atención y sobre todo el interés por seguir la parte de la conservación de las semillas. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes para cualquier duda. Hey, bueno, oye Telma, ¿qué te parecerían unas 3 preguntas? ¿Te parece muy bien? A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta por ahí acerca del hemp? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Qué es el hemp? Porque yo los veo como, ¿hemp? Bueno, yo voy a hacer una pregunta, ¿te parece bien? Sí, adelante. Sé que el ciclo de reproducción es más rápido que cualquier otra planta. Entonces, ¿eso cómo repercutiría para poder tener una reestructuración más rápida del medio ambiente y de, bueno, lo que ya mencionaste? Fíjate que es muy chistoso porque literalmente crece en 4 meses. O sea, se desarrolla una planta de hasta 5, 6, 7 metros en 4 meses. Estos 4 meses, ¿qué es lo que hace? Genera una malla en la parte de la tierra, hacia abajo en la semilla, con la raíz, 1,5 metros hacia abajo, 1,5 metros hacia los lados. Entonces las raíces se comunican entre ellas, hacen un tejido y empieza literalmente la parte de la fitorremediación y hacia arriba comienza la absorción del CO2. 1 hectárea de hemp lo que produce lo que 1 hectárea de bosques en un año. Entonces estamos hablando de que 1 hectárea de hemp cada 4 meses, pues la captura de CO2 es impresionante. La transformación del aire es todavía mayor a la de un árbol. Y un árbol para captar CO2 necesita tener literalmente entre 18 y 20 años de vida para que empiece la parte del captura del CO2 y la generación de oxígeno. El hemp lo hace desde el primer momento en el que brota la flor. Muy bien, entonces, a ver, ya aquí hay una pregunta. Muy bien, eso es lo que queríamos, que preguntaran. Sí, varias preguntas a la vez. La primera, ¿cómo se escribe helm o gem o no sé qué? En segunda, si no, porque, o sea, no hay semillas aquí en México, van a llegar. Eso quiere decir que es una planta exótica. ¿Qué regulación habría para introducir una planta que no hay en México y que podría competir con otras aquí? La siguiente, bueno, el beneficio de la biorremediación del suelo es bueno, pero ¿qué se le va a hacer a todo lo de arriba? Porque pues si crece tan rápido,
me imagino que va a ser como la higuerilla, que crece rapidísimo, pero finalmente es una plaga. Entonces, quisiera que nos abundara. Se escribe H-E-M-P, pero se pronuncia hemp, es en inglés, pero en español es cáñamo industrial. Lo que usted conoce como el hilo de cáñamo, se conocía el hilo de cáñamo hace muchos años, que era extremadamente resistente y es súper difícil cortarlo, ¿no? Solamente tiene que ser con tijera o con cuchillo. Es precisamente ese hilo sale de esa planta. ¿Por qué no hay semilla en México? Porque está estigmatizada desde 1920. Se estigmatiza precisamente con la parte de lo que es la marihuana. ¿Por qué? Porque como pertenecen a la misma familia de semillas, lo que hace Venustiano Carranza como presidente de la República es decir todo. Se prohíbe que se cultive todo. No importa, y no hizo estudios de ver cuál era la industrial, cuál era la lúdica, cuál era la medicinal. Él dijo todo lo que tenga que ver con la parte de la cannabis, de la familia Cannabaceae, todo está estigmatizado. ¿Qué quiere decir? Sí, si es de fuera, claro, pero no es una plaga. Es una planta que se adapta al crecimiento de las demás plantas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se utilizaba para darle sombra y potencializar al maíz? Porque se dieron cuenta que el mismo hemp lo que hace es que en la parte de potencializar los minerales del suelo, lo que hacía era conectarse con la raíz del maíz y potencializar literalmente la parte proteínica del maíz. Entonces, más que ser una plaga, es un coadyuvante y aparte sirve como intercultivo. El intercultivo pues, nos ayuda a que si toda la vida voy a sembrar jitomate, pues todo lo que tengo que utilizar para la siembra del jitomate, la parte química, por decirlo así, puede tener un ciclo de descanso para volver a sembrar y no se va a perjudicar la tierra, sino que va a empezar a generar y potencializar la parte proteínica. ¿Qué es lo que se puede hacer con la fibra? La planta no se desperdicia absolutamente nada. De la planta se puede utilizar tanto lo que pudiera ser la caña para hacer hemp hurt, que es el hemp hurt, lo que serían como astillitas de madera, ¿no? Y lo podemos utilizar para la parte de la construcción, para crear ladrillos, para crear paneles, ¿no? Que son resistentes, por ejemplo, a muchas cosas, entre ellos, lo que les decía, tiene un grado de inflamación mucho mayor al del acero. Y no solamente eso, la fibra, todo lo de la planta lo puedo utilizar para hacer textiles. Y no solamente puedo hacer textiles, puedo hacer cucharas, puedo hacer vasos, puedo hacer tenedores, puedo hacer botes para guardar los jugos, ¿no? La planta en su totalidad se utiliza. Si es un suelo extremadamente contaminado, lo que se hace es que se le tiene que dar un tratamiento especial para que no contamine, porque la planta absorbe. Y la planta al absorberlo lo acumula. Entonces esa planta no puede ser utilizada para uso humano. Lo que se hace es tener un tratamiento, ya sea de congelación, un proceso criogénico, o dependiendo de las características de la parte contaminante, ¿no? Muchas veces yo les hablaba, por ejemplo, de la parte de la absorción de la parte de material radioactivo. Todo eso se almacena de manera criogénica. ¿Para qué? Para que no haya un contacto con el ser humano, y hay situaciones muy específicas que dan, por ejemplo, la parte de los investigadores para poder almacenar esa parte. Por el otro lado,
si no hablamos de materiales como de ese tipo radioactivos, sino menos agresivos y que pudieran ser utilizados, se puede crear biocombustible. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La última. Híjole, a ver, pues vámonos, a ver, compañera. En realidad mi pregunta es si se puede hacer una combinación junto con la milpa, o sea, con calabaza, con frijol y con el maíz, que usualmente es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, no sé si llegue a afectar alguna de estas dos compañeras, que sería de el frijol o de la calabaza, o sea, para que no hubiera algún daño extra en esta producción, que normalmente nosotros lo tenemos desde hace muchos años, ¿no? No hay afectación, al contrario. Pasa lo mismo que con el maíz, los ayuda a crecer y los ayuda a potencializar sus propias proteínas o sus propios minerales. Es una planta que ayuda precisamente a esa parte. Hola, buenas tardes. El clima adecuado, suelo idóneo, el riego, o sea, porque como me imagino que es una planta de crecimiento muy rápido, también requiere mucha agua, supongo, ¿no? Literalmente requiere entre el 30 y el 40% de lo que necesita el algodón. O sea, mucho menor el consumo de agua, mucho menor. Prefiere suelos calcáreos. La parte donde se da la mayor calidad es en la parte del suelo calcáreo, que quiere decir que no necesita tanta agua. Y de hecho no es una planta que crezca dentro de humedales. Y si se llegase a sembrar en un humedal, se tiene que poner una cama para filtrar el agua y después poner la planta. Entonces no es una planta que necesite, o no es una semilla que necesite mucha agua, ¿no? Y por otro lado, pues el sol idóneo es el sol de la primavera, ¿no? Pero se da en dos vertientes, entre primavera y verano, que son la parte de donde la luz es más fuerte, ¿no? Y ya la última siembra, que es entre finales de verano, principios del otoño, la planta ya no crece tanto, hasta 7 metros, pero sí te puede dar una altura de entre 3 metros, 3 metros y medio. Ok, bueno, pues tenemos una más, ¿no? ¿Ya no? Bueno, entonces quisiera que le ofrendáramos un fuerte… ¿Acá atrás? Ah, qué bueno que viste. Buenas tardes. Prácticamente nos está hablando de una planta maravillosa. Yo hasta llegué a pensar que no es de este mundo por todos los beneficios que nos está comentando que tiene. Hablo de una expo para mencionar todos estos beneficios. ¿Tiene alguna sede esta expo o aún todavía no? Sí, va a ser aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Español. Ahí es donde vamos a realizar la expo 12, 13 y 14 de marzo del próximo año. No, al contrario, para servirles. Bueno, pues démosle un fuerte aplauso a la licenciada Telma Sánchez Arbizu de la Asociación Mexicana del GEM-AC. Y bueno, esperamos al siguiente compañero de su asociación para que venga a darnos la otra parte. ¿O? Ya lo tenemos aquí, mira. ¿Ya está aquí? Ah, bueno, pues adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Radio Utopics, transmitiendo desde el corazón de Iztapalapa.